Hola, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Una vez más, hoy, como todos los jueves, felices de poder compartir con ustedes este estudio que estamos haciendo acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar viendo un tema muy maravilloso que es las profecías y los tipos mesiánicos. Bienvenido, Andrés. Hola Claudia y un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Qué bueno que nos siguen acompañando, aprendiendo, profundizando un poco más de la palabra de Dios. Y es el objetivo, este entrenamiento, tener unas bases doctrinales y que juntos obviamente podamos seguir creciendo más en la palabra del Señor. Amén. No olviden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, como Devocionales Fuego de Dios. Y adicionalmente hace poco ya abrimos una línea para tener una comunicación más directa con cada uno de ustedes. Y esta línea es de WhatsApp, Claudia, y esta línea es exclusivamente para motivos de oración. Así Si es. tienes alguna petición, algún motivo por el cual te apoyemos en oración, nos pueden escribir allí, Amén. sea Así es. a Devocionales Fuego de Dios, a Andrés, a Claudia, lo que podamos servirles para orar, estamos allí atentos. Entonces han habido algunos motivos, Claudia, que nos han copiado y Así estamos es. ahí apoyando al pueblo y a nuestros amigos, a los hermanos que nos están siguiendo y apoyando con el ministerio. Así Muy es. bien, entonces oremos, Claudia. Amén, Señor, te queremos bendecir, te queremos dar gracias por este tiempo tan maravilloso, gracias por este estudio, porque a través de él tú lo usas para que conozcamos y para que nos enamoremos más de Amén. nuestro Señor Jesús. Señor, gracias porque eres tú quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Espíritu de Dios, que nosotros estemos dispuestos a recibir de ti esa verdad de la palabra, que tú nos recuerdes todas las cosas. Estamos aquí para ti, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Amén. amén y amén. Bueno, Claudia, entonces el lunes estuvimos viendo pues el tema general, el estudio sobre Jesús, Ujú. con nuestro gran Dios. Dios y Salvador. Entonces, mira que estamos tocando el tema sobre la divinidad de Jesús como Dios, y que también siendo Dios es nuestro Salvador. Y Ujú. mira que hablamos un poco el lunes pasado sobre la preexistencia, o sea, hablamos un poco sobre la divinidad de Jesús, que desde antes de la creación de este mundo, Él ya existía. Ujú. Y Él fue creador de todas las cosas. Hoy vamos a mirar sobre las profecías y los tipos mesiánicos. Entonces, y comencemos, Claudia, hablando un poco sobre el tema central de la Biblia, que tiene que Ujú. ver con la salvación. Toda la Biblia habla sobre la salvación al pueblo. Así es. Entonces, puesto que la Biblia es una historia de la salvación que había de ser plenamente realizada en la persona de nuestro Señor Jesús por medio de él, ya el Antiguo Testamento iba anunciando poco a poco al Mesías Salvador de su pueblo y aún de los más lejanos, ¿sí? Porque recordemos que esa salvación fue dada no solo para el pueblo de Israel, sino que el Señor en su infinito amor y misericordia a todos los gentiles los incluye también O nos o nos incluyó. incluyó también, nos injertó, como dice Pablo, Sí. a esa salvación tan grande, ¿cierto? Vamos a empezar analizando, estudiando algunas de las profecías mesiánicas que tenemos en la Biblia registradas acerca de la función, de la obra, de la persona de nuestro Señor Jesús. Y en Génesis 3, el versículo 15, lo hablamos también la clase pasada, ahí se profetiza que de la descendencia de la mujer iba a venir uno, sí, que iba a herir la cabeza de Satanás, que iba a vencer el pecado, que iba a traer liberación, ¿cierto? Pero también hay algo que tenemos que tener claro y dice, él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar o en el talón. O sea que no iba a ser tampoco fácil para nuestro Señor Jesús pagar ese precio por la humanidad entera. En Así es. Génesis
49:10, ¿qué nos dice Andrés? 49:10, Génesis dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Esta es otra profecía que nosotros vemos y es la profecía de Jacob acerca de cada uno de sus hijos, ¿cierto? Y él le profetiza específicamente a Judá y le dice que de Judá no será quitado ese cetro, porque nosotros sabemos que no fue ni de la tribu de José, no fue ni de la tribu de Efraín, que se creía con la supremacía entre las demás tribus, sino que Dios en su soberanía elige a la tribu de Judá. Y es muy Por eso se tremendo. llama el león de la tribu de Judá, que es uno de los Es, nombres de Jesús, porque la ascendencia, su línea mesiánica viene de la tribu de Judá. y es muy, muy tremendo esto porque uno podría decir, bueno, va a ser a través de José, de la línea Sí, de José o de Manasés o de Efraín, pero vemos que no. El Dios en su soberanía escoge a Judá para que de ahí saliera el Salvador. amén. Y lo más tremendo todavía es que viene de una de las mujeres o esposas de Jacob, que es Lea, ni siquiera fue Raquel, la que él más amó, ¿cierto? Fue de Lea la menospreciada, la que hizo de todo por conquistar el corazón de Jacob, hasta que ella dice, descanso en Dios, a él alabaré, y es cuando nace Judá, y es de ese hijo de Judá que viene esa descendencia de nuestro Salvador. Hay otra cita en Números 24:17, Andrés. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá los sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Es tremendo porque esta cita que acabas de leer, Andrés, es una profecía dada por Balaán. Recordamos quién es Balaán. Era un profeta que se dejó seducir por el amor al dinero y fue comprado por un rey, Balaán, para que fuera y maldijera al pueblo de Israel. Pero recordamos la historia que cada vez que él iba a maldecir, lo que salía de su boca era bendición, porque lo que Dios bendice nadie puede No hay maldecir. estorbo. Así es. Entonces, el Dios o el Espíritu le da esta tremenda palabra a este profeta y dice que en un futuro no cercano, porque recordemos que en la clase pasada vimos que la redención se hizo esperar, dice en un futuro no cercano, saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Se compara este versículo, si ustedes en casa lo pueden mirar, con Apocalipsis 22:16. Dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí lo vemos entonces que se hace esa clara referencia a esa profecía de Números y Jesús aquí está declarando que Él es la estrella, ¿cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Medio Oriente, la estrella era un signo de un rey divinizado. Es hermosa todas estas profecías mesiánicas. Vamos con otra, Andrés. Vamos con otra. Salmo 2. Sí, para que lo lean en casa, Ok. todo el Salmo 2. Entonces en el Salmo 2 se anuncia ese reinado del Mesías. Se anuncia todo lo que va a ser su reinado. Y el Salmo 22, Los padecimientos y su liberación. así es. En el Salmo 45, que es un salmo muy hermoso, ese salmo nos está hablando de lo que va a ser la fiesta nupcial. O sea, la fiesta de las bodas del Cordero, cuando la iglesia ya sea presentada ante el Padre por nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 110, su eterno sacerdocio. Ese es el énfasis de todo el Salmo 110, sí. ¿Cierto? Ese eterno sacerdocio. Recordemos que Jesús es el sumo sacerdote, quien presentó un sacrificio de una sola vez, pero para siempre. Es eterno sacerdote. Gloria. Y en Isaías
Ya vamos a ver muchas citas de Isaías Ujú. para que la escriban en casa. O vamos a leer esta. Vamos a leer Isaías 7:14. Dice la palabra, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Y en Isaías 9:6. Isaías 9:6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí está hablando de todos los títulos mesiánicos. Así es. De lo que estábamos hablando en la clase pasada, que mencionamos una cita en Jueces, Ujú. y que el nombre era admirable. Ujú. Y vemos que aquí concuerda el nombre de Dios, de Jesús, del ángel de Jehová, como admirable. Y vemos que Él es Dios, Jesús es Dios. Y en Isaías 11:15 también. 11 del 1 al 5. 11 del 1 al 5, nos va a hablar de toda la plenitud del Espíritu Santo sobre Jesús como hecho hombre, ¿cierto? Cuando dice, y saldrá vara el tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Mire, desde el 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Amén. Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Los 7 espíritus. Ahí lo vemos entonces, esa plenitud del Espíritu sobre la vida de Jesús. Un pasaje muy conocido, Claudia, en Isaías 53 se profetiza sobre su muerte, su padecimiento, esa obra sustitutoria. Así es un hermoso pasaje que nos aferramos de esa promesa cuando dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. Es ese pasaje que nos expresa todo el padecimiento, el sufrimiento que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 145 dice que Él es el más hermoso de los hijos Amén. de los hombres y que la gracia se derramó sobre Él. Pero viene Isaías y cuando describe su muerte física, el dolor, el padecimiento que él iba a sufrir, dice que no se hallaba en él hermosura y que había quedado desfigurado. Y eso todo fue por amor a ti y por amor a mí. Muy bien, en Isaías 61, versículos 1 al 3, habla de esa proclamación de una buena nueva liberación, o sea, las buenas noticias de liberación, de las buenas nuevas. O sea, todo el ministerio que él todo iba el a tener. ministerio que él iba a tener. Ajá. Y en Jeremías 23, versículos 5 y 6, y Jeremías 33, versículos 14 al 17, nos van a hablar del rey Mesías, descendiente y sucesor de David. Entonces, como vemos, también Daniel se le revela lo de palabra acerca del Mesías. En Daniel 7:13 se profetiza acerca de lo que iba a ser el Hijo del Hombre. Y recordemos que en los evangelios Jesús él mismo se adjudica, toma este título como Hijo del Hombre, que da la significancia de que se asemeja a nosotros, de que está muy cerca a nosotros, que es hecho carne para poder entendernos todo lo que nosotros como humanos vivimos. En Ageo 2:7, el templo se llenará de gloria cuando venga el deseado de todas las naciones. Qué bonito. Hermoso. Se llenará esa gloria cuando Él viniera. Y por último tenemos a Zacarías 9:9, que dice, el justo y salvador vendrá a ella sobre un asno. Y es una profecía que se da cumplimiento en los evangelios. Cuando Jesús va a entrar a la ciudad de Jerusalén, Él entra montado sobre un asno, sobre un pollino, dando cumplimiento a la profecía de Zacarías. Claudia, es que todas estas profecías hay que tener en cuenta, y lo estábamos viendo en el estudio de la Biblia, fueron en épocas diferentes. Sí. Hay que tener eso en claro, muy en cuenta. Épocas diferentes, contextos diferentes, autores diferentes, y todas se cumplieron, entonces, y todas concuerdan. Mira que una época muy diferente, la de Daniel con la de Zacarías, Ageo,
Isaías, Jeremías, y todos obviamente fueron profecías que Dios inspiró a estos varones, a esos profetas, para que anunciaran y que tuviera el pueblo como esa esperanza, esa fe de que el Mesías o que Dios iba a mandar un Salvador, Así es, y se cumplieron. que se Y cumplieron. eso que son algunas, ¿cierto? Como para poder hacer un acercamiento al estudio, pero pueden haber más profecías Y tan acerca de detalladas, Jesús. Claudia, tan Ujú. detalladas, en Belén, Ajá. de una virgen Ujú. que iba a sufrir, iba a padecer, que se iba a montar en un pollino, en un Ujú. asno. Entonces mira que todas esas profecías se cumplieron en los evangelios, Sí. en toda la vida de Jesús. Así es. Muy bien, esas son entonces algunas de las profecías Ujú. mesiánicas que queríamos compartir con ustedes. Ahora miremos algunos tipos mesiánicos. Y muchos se preguntarán, bueno, pero ¿qué es un tipo? Porque se escucha hablar de lo que es un tipo, un antitipo, ¿sí? Y el tipo se da ese nombre en la Biblia a todo personaje, acontecimiento o institución del Antiguo Testamento que prefiguraba alguna otra realidad del Nuevo Testamento, ¿sí? Jesús tuvo varios tipos en el Antiguo Testamento que se cumplieron ya en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar algunos y el primero de ellos, Andrés, es Adán. Adán, claro, Ujú. Adán fue la primera cabeza física y representativa de la humanidad. Y eso Ujú. lo vemos en 1 Corintios 15, 15. 45, Ujú. que dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Así Y es. entonces Adán fue el tipo de Jesús Ujú. como primer alma viviente, y Ujú. el primer tipo, bueno, y el postrer Adán que están mencionando aquí Pablo, el espíritu vivificante, o sea que hace como la comparación, el Así primer es. Adán y el segundo Adán. Así es que el primer Adán, entonces vemos que pecó, sí, pero que a través de ese segundo Adán o ese postrer Adán vino la salvación. El primer Adán peca y trae ese pecado a toda la raza humana. El segundo Adán viene, muere, paga el precio y da toda una salvación a toda la raza humana. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre Ujú. y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces Ujú. aquí está hablando en Romanos 5:12, hace la Ajá. comparación de Adán y Cristo, Así el es. primer Adán y el postrer Adán. Así es. Otro tipo de Jesús en el Antiguo Testamento es Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia y fue aquel personaje a quien Abraham entrega los diezmos de todas las cosas. Pero Melquisedec, como nos dice Hebreos 7:2-3, vamos a leer la cita. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin Ujú. padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Ahí lo vemos. El mismo autor a los Hebreos nos da claridad porque Melquisedec es un tipo de Cristo y es porque no tuvo, o sea, así como aparece Melquisedec en la palabra de Dios, así mismo no se vuelve a hablar, o sea, no tuvo un principio, no Una tuvo un fin, genealogía. no tuvo una genealogía, no tuvo padre, no tuvo madre. Obvio, Jesús sí tuvo padre, sí tiene una genealogía, pero a lo que se refieren es como un tipo de Jesús en cuanto a que no tuvo un principio ni fin. Jesús es eterno. Jesús es eterno. Amén. Ujú. En José, También. Ujú. también José es un tipo de Jesús, Claudia, y yo creo que es uno de los que más recordamos Sí. por todo ese sufrimiento, una persona que sufrió tanto, padeció, vendido Ujú. por sus hermanos. Jesús Ujú. fue vendido por Judas, que eran dentro del grupo de los Ujú. 12. Y entonces vemos a José que sufrió, Sí. pero luego Dios lo levantó como rey. Ujú. Entonces vemos que es un tipo de Jesús. Y también en esa parte que fue vendido por sus hermanos,
pero que luego se convierte en el Salvador de toda su familia, de todo Egipto, ¿sí? Y asimismo Jesús se convierte en el Salvador de toda la de humanidad. toda esta familia. Así es. Moisés, Bueno, Moisés figura el Señor Jesús que nos libera del cautiverio del pecado. ujú, Obviamente está muy claro, y igual el nombre de Jesús significa el Salvador, o ujú, Yeshua, el Salvador, Dios que salva. ujú, Entonces, y Moisés liberó todo un pueblo de ese cautiverio que es tipo del pecado, de la esclavitud del pecado. así es. Y otro que también es muy conocido es Josué. ¿Y por qué Josué es un tipo de Jesús? Porque Josué introdujo al pueblo de Dios a la tierra prometida, al igual que Jesús es nuestro verdadero Salvador y nos ha introducido a la presencia del Señor. Amén. Recordemos que cuando Jesús muere, nos dicen los evangelios que el velo del templo que separaba ese lugar santísimo, Al lugar santo. sí, se rasgó. Y eso tenía un significado tremendo porque ya con la muerte de Jesús, lo que eso significaba es que ya teníamos un acceso directo a la presencia de Dios. Claudia, y antes de hablar de David, Ujú, pero también Jonás. sí. Jonás también fue un tipo de Jesús, y según la analogía propuesta por el mismo Señor Jesucristo, Ujú, que él dice que así como Jonás estuvo 3 días dentro del vientre del gran pez, el Hijo del Hombre también iba a estar tres ujú, días mientras que él iba a resucitar. ujú. Entonces, mira que él hace como el comparativo con Y Jonás. fue el mismo Señor Jesús quien lo hace, ¿cierto? También tenemos al rey David, el rey de Israel según el corazón de Dios, el primer rey de la tribu de Judá, del que Jesús había de ser un renuevo y un anticipo, ¿cierto? Vemos que David es un tipo de Jesús en ese corazón. Dice que él era un rey conforme al corazón de Dios. Sí. Y si se dice eso de David, quien falló, quien se equivocó, cuánto más se dirá de nuestro Señor Jesús, del cual el Padre decía, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y que nunca falló, Así y que es, nunca pecó. así es. Permaneció puro y santo, Ujú. venció la tentación, venció el pecado. Amén. Otro tipo del Antiguo Testamento sobre Jesús es el sacrificio de Isaac. Ujú. Cuando Dios le pide a Abraham su hijo, su amado hijo, y Abraham se dispone y lleva a Ujú. su hijo, y no tuvo, obviamente, me imagino que con el dolor, pero no se opuso a ese sacrificio. Ujú. Entonces figura del sacrificio de Jesús, y Jesús fue llevado por el Padre al monte Calvario, mejor dicho, al Ujú. matadero. Así es como fue también llevado Isaac al monte Moriah, donde iba a ser sacrificado por su padre, ¿cierto? En obediencia a Dios. Y por último, un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento es la serpiente de bronce levantada en el desierto. Y aquí muchos dirán cómo una serpiente puede ser un tipo de Jesús. Y es que ese no es en sí la figura de la serpiente, sino que es la figura de la muerte, ¿cierto? Expiatoria de Jesús en la cruz. Es figura de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz, para que se entienda bien como ese tipo de nuestro Señor Jesucristo. Esa serpiente, Dios manda un juicio sobre el pueblo de Israel, serpientes ardientes que los mordían y la persona moría inmediatamente. Y Dios le dice, la única manera, Moisés, es que levantes una serpiente de bronce en el desierto y aquel que mire esa serpiente vivirá y será sanado. Entonces lo que representa esa serpiente de bronce en el desierto es la muerte expiatoria de Jesús, que nosotros miramos esa muerte y vivimos, Amén. porque Él murió por nosotros, pagó el precio por nosotros, nos sustituyó. Lo que nosotros debíamos de haber pagado, Él lo hizo, Él nos hizo a un lado y se puso en el lugar que tú y yo debimos haber estado. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesús, porque pagó ese precio y hoy nosotros podemos disfrutar de esa vida abundante que Él nos ha venido a dar. Muy bien,
Este era el estudio que teníamos para compartir el día de hoy. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida, conocer un poco lo que fueron las profecías mesiánicas y los tipos de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Claudia, y como mencionaste ahora, hay más profecías. Sí. Si ustedes buscan, encuentran más profecías mesiánicas, y si ustedes buscan, van a encontrar también más tipos de Jesús. Por ejemplo, todos los sacrificios del Antiguo Testamento, cada uno tenía un tipo de Jesús. Los colores que se usaban en el tabernáculo, de las cortinas, Sí. de todo, eran tipo y tenían relación con Jesús. Los utensilios. Todo. Los utensilios también, Claudia, los utensilios en el tabernáculo, cuando en la mesa de los panes, Jesús dijo, yo soy el pan de pan. vida. Lo que es El lavacro, el lavacro, propiciatorio, todo todo tenía que ver con Jesús. con Jesús. La madera, las telas del tabernáculo, todo. Mejor dicho, gran parte del Antiguo Testamento tiene que ver con Jesús. Era una sombra de lo que iba a pasar. Ese es el término, era una sombra de lo que iba a venir, de lo que Así iba a pasar con Jesús. Entonces, hay profecías y tipo. Así es. Entonces, esperamos pues que haya sido pues como abrirles, o darles un abrebocas, y haberles motivado un poco más para buscar Así es. sobre estas profecías y los Amén. tipos de Jesús. Entonces vemos que Jesús es Dios, es nuestro Salvador, y que desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:10, ya se venía hablando de esa 3:15, se venía hablando de este proceso de salvación. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar y a darle gracias al Señor por darnos el privilegio de profundizar, de sumergirnos en su bendita y Amén. gloriosa palabra. Señor, te queremos bendecir. Te queremos dar gracias Amén. por este tiempo, Señor, de estudio. Te queremos dar gracias por cada persona que tanto los lunes como los jueves, los sábados con la palabra de fuego están ahí, Señor. Amén. Y están ahí porque tú les pones ese sentir, porque tú les pones, Señor, ese querer como el hacer por tu buena voluntad, porque tú quieres usarles como instrumentos de Amén. bendición, porque tú quieres capacitarles, formarles. Amén. Los quiere levantar, Señor, para que ellos mismos, Señor, se preparen y sean instrumentos de bendición a otras personas. Hoy te bendecimos y te damos gracias porque hemos aprendido, Señor, cómo nuestro Señor Jesús estaba profetizado aún desde el Antiguo Testamento, y cómo es hermoso ver cómo cada una de esas profecías se cumplen en él. Amén. Gracias por tu amado Gracias Jesús, por por tu Hijo. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por tu palabra, por tu espíritu que nos guía a toda la Amén. verdad. Esta semana, Señor, es de bendición. Gracias porque tú nos ayudas cada día a sumergirnos en esos tesoros muy guardados de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Bien. gloria a Dios. Nos vemos el sábado con palabra de fuego Así es. en la noche. Y también no olviden recordarles que nos sigan, multipliquen estos videos a otras personas, cópienos aquí en el WhatsApp el motivo de su oración, que obviamente con todo gusto estaremos apoyándolos bastante. Así es. Muy bien, un abrazo. Dios les continúe bendiciendo. Bendiciones, chao.